Hola Piero, bienvenido a mi canal. En este video vamos a hablar acerca de los pronombres personales. Lo invito a que preste atención a este punto. Comencemos con el uso de los pronombres personales. El uso de los pronombres personales lo podemos ver cuando son sujetos de la oración. Ellos sustituyen a los nombres, tienen número, género y persona, y además, ahora veamos los pronombres personales que existen en español. Tenemos yo, tú, usted. La diferencia que existe entre tú y usted es el tú lo usamos para personas que conocemos, le tenemos confianza, mientras que el usted lo vamos a usar para personas que no conocemos y para personas mayores. Luego tenemos él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Como les decía anteriormente, los pronombres personales tienen número y persona. Ahora vamos a explicar el número y la persona de los pronombres. El número hace referencia al singular y al plural. Cuando hablamos de singular, estamos hablando de una sola persona. Cuando hablamos de plural, hablamos de dos o más personas. En cuanto a los pronombres, tenemos en singular yo, tú, usted, él, ella. El plural nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Estudiado ya el número de los pronombres personales, ahora vamos a estudiar la persona y hacer la relación con el número. Fíjese, la persona que tenemos acá son primera, segunda y tercera persona. Tiene la persona una relación con el número. Cuando hablamos de la primera persona singular, nos referimos al pronombre personal yo, es decir, el hablante. Segunda persona singular, tú, usted, es la persona con el que el hablante está conversando. La tercera persona singular es él y ella. Acá podemos ver el género. Él masculino, ella femenino. Ambos de estos pronombres cuando el sujeto no se encuentra en la conversación. Seguidamente nos vamos a encontrar con la primera persona plural. El pronombre es nosotros, nosotras. Acá se incluye el hablante más otras dos o más personas. Luego tenemos segunda persona plural, ustedes. Acá se refiere a dos o más personas, pero el hablante no se incluye. Finalmente tenemos la tercera persona plural, que se refiere a ellos, ellas. Acá el hablante está hablando de dos o más personas que no están en la conversación. Es muy importante, Piero, que usted tenga conocimiento de este cuadro que acabo de explicarle. Debe aprenderse los pronombres personales, saber cuál es la persona y el número, ya que cuando vayamos a conjugar los verbos, los pronombres personales van a ser vitales para dicha conjugación. Veamos algunos ejemplos relacionados a los pronombres personales. Acá tenemos la primera oración. Elena, Marta y Fabián bailan en la calle. Fíjese que el sujeto es Elena, Marta y Fabián. Acá tenemos dos nombres propios femeninos y uno masculino. En este caso, la sustitución corresponde a un pronombre plural. Acá tenemos, como le decía, dos géneros, masculino, femenino, por lo cual la regla nos establece que vamos a usar un pronombre masculino, que en este caso es ellos, tercera persona plural. Ellos, porque se está hablando de tres personas que no están en la conversación. Ya sustituido el sujeto por el pronombre, vamos a hacer la concordancia con el verbo. Fíjese que el verbo es bailar. La tercera persona plural la vamos a conjugar con el verbo bailan. Y así tenemos la oración Elena, Marta y Fabián bailan en la calle. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. La oración dice, Marta dice, Elena y yo estudiamos juntas. Fíjese que Marta acá se incluye en la conversación. Elena es el segundo sujeto que tenemos allí en la conversación. Es un nombre propio femenino. El yo hace referencia a Marta. Entonces el sujeto va a ser
plural femenino. Ya sabemos que yo se refiere a un sujeto femenino, por lo cual vamos a usar la primera persona plural, ya que Marta se incluye en la conversación. Por lo cual vamos a usar el pronombre personal nosotras. Ya acá realizamos la sustitución, ahora vamos a realizar lo que es la conjugación del verbo. El verbo es estudiar. La primera persona plural corresponde a la conjugación estudiamos por la terminación iamos. En este caso tenemos la oración Elena y yo estudiamos juntas. Sigamos con el siguiente ejemplo. El profesor dice: Juan y yo leemos libros de ficción, que es el mismo caso de la oración anterior. El profesor se incluye en la conversación. Por eso se usa el pronombre personal yo, en referencia a el profesor, lo que es un sujeto masculino singular. Pero además tenemos otro sujeto que es Juan, nombre propio masculino. Entonces tenemos dos sujetos masculinos, por lo cual lo vamos a sustituir por un pronombre personal plural, que en este caso vendría siendo nosotros. Primera persona plural, masculino. Seguidamente, ahora vamos a hacer la conjugación del verbo. El verbo que tenemos acá es el verbo leer. En la primera persona plural tenemos que la terminación es hemos. Por eso el verbo sería conjugado como leemos. Juan y yo leemos libros de ficción. Ahora ya hemos estudiado la primera persona plural, nosotras, nosotros, es decir, ambos géneros. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Mauro habla inglés. El sujeto es masculino, singular. Ya sabemos que entonces vamos a usar el pronombre personal singular. En este caso, el hablante no se está incluyendo en la conversación, está hablando de una tercera persona, por lo cual usamos la tercera persona singular, que sería el pronombre él. Acá, Piero, usted debe identificar el pronombre personal, debido a que él está tildado. Para diferenciarlo del artículo el, que también existe. Por ejemplo, cuando decimos el perro, ese el no está tildado, ya que es un artículo, mientras que acá tenemos el tildado, se hace referencia al pronombre personal. Luego de ya realizar la sustitución, vamos a hacer la conjugación del verbo hablar. Como el pronombre personal es la tercera persona singular, la terminación del verbo es con la letra A. Y en consecuencia tenemos Mauro habla inglés. Veamos el siguiente ejemplo. Jesús y Marcos vieron una película. Fíjense que acá están hablando de dos sujetos que no están en la conversación. Y ambos sujetos son masculinos.